Bienvenidos a este video denominado Electiva 1, TIC en la infancia, asesoría número 1, Universidad de la Amazonia, licenciatura en Pedagogía Infantil. Mi nombre es Gustavo Adolfo Beltrán y los voy a acompañar durante este proceso de asesoría. Debemos de tener en cuenta que dentro de la guía didáctica se establecen unas actividades para este primer momento. En el video anterior hablábamos sobre los aspectos fundamentales de las lecturas básicas y cómo éstas permitían incorporar aspectos históricos, sociales y culturales en torno a la globalización y su relación con las TIC y la educación. En esta nueva asesoría vamos a hablar sobre los lineamientos necesarios para establecer las categorías de análisis que a ustedes como estudiantes e investigadores les va a permitir construir o diseñar el instrumento de caracterización de competencias TIC en docentes de infancia. Entonces, ya con esta orientación y sin olvidar las lecturas que ustedes tienen en la guía didáctica de tipo internacional, como el documento de competencias que propone la UNESCO para identificar los estándares TIC a nivel nacional, a nivel de Colombia, las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, eh, resultado de un ejercicio investigativo por parte de la Universidad Javeriana. De igual forma, a nivel nacional, las competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica eh, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y con el acompañamiento del Ministerio de las TIC. De igual forma, el artículo investigativo denominado El rol del docente frente a las TIC. Todas estas lecturas les van a permitir establecer criterios y elementos básicos para construir el instrumento necesario para caracterizar las competencias TIC en los maestros observados en los contextos de investigación. Ahora bien, a modo de ejemplo, vamos a utilizar eh, los estándares que plantea la UNESCO a modo de ejemplo. La UNESCO establece unos niveles de apropiación en el uso de las TIC por parte de los docentes. Lo divide básicamente en tres categorías: la categoría de integración, la categoría de reorientación y la categoría de evolución. Entonces estamos viendo desde un nivel básico, que es el nivel de integración, hasta un nivel complejo, que es el nivel evolutivo del docente. Este primer nivel, que nos habla de integración, es aquel docente que utiliza herramientas para la presentación de contenidos de enseñanza, aprendizaje, y que llega a incorporar los medios de comunicación para transmitir esa información. Obviamente está sujeto al acceso a la tecnología y en contextos como los nuestros a su capacidad a nivel de conocimiento, tiempo y aspectos económicos. Porque vemos que en las instituciones educativas del país los recursos tecnológicos son muy pocos. Entonces muchos de los docentes que incorporan las tecnologías al aula de clase lo hacen con recursos propios, con equipos propios, básicamente. Entonces es un aspecto a tener en cuenta para lograr caracterizar un nivel de integración. Aquel docente que llega a una segunda fase, que es la fase de reorientación, es aquel docente que ya utiliza herramientas tecnológicas para organizar su práctica pedagógica, o sea, las involucra, las comienza a involucrar como un elemento más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo, estos elementos tecnológicos que él involucra no son simplemente para visualizar o transmitir información, sino que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Podríamos hablar de un docente que utiliza los videos del Capitán Superó para enseñarles ortografía y redacción a sus estudiantes, donde en determinado momento va a generar interacción al cortar o al pausar los videos para que los estudiantes participen y hagan sus propuestas en torno a la adecuada puntuación, expresiones gramaticales que proponen ese tipo de videos del Capitán Superó. A nivel evolutivo, que veníamos hablando, es el nivel más alto, es aquella persona que logra no solamente utilizar estas tecnologías en el aula de clase, sino que tiene la capacidad de crear entornos que involucran la tecnología con fines muchas veces inesperados. Eh, Aquella persona que logra llevar o construir páginas web donde sus estudiantes a través de videos presenten resultados de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que no solamente entre compañeros y docente hagan un proceso de retroalimentación, sino que a la vez otras personas externas al aula de clase puedan retroalimentar estos resultados. Entonces, vemos una propuesta de niveles de apropiación de TIC. Dentro de las lecturas que ustedes tienen, van a encontrar en los documentos no solamente esta propuesta, van a encontrar otras propuestas. La idea es que cada uno de ustedes comience a identificar si lo van a trabajar por niveles, si lo van a trabajar por competencia, por haceres, por saberes, y logren un instrumento adecuado para nuestro contexto, nuestra región. Otra propuesta nos habla de las competencias TIC desde la dimensión pedagógica. Más adelante vamos a evidenciar que a nivel de la incorporación de las TIC en la docencia, no solamente hablamos en general, sino que también lo podemos abarcar por dimensiones. Específicamente, este ejemplo hace referencia a la dimensión pedagógica, donde se establecen unos indicadores que son evolutivos a nivel de la incorporación de las TIC, a nivel del diseño o de la utilización de las TIC para lograr herramientas pedagógicas a nivel de diseño, de implementación y de evaluación o de efectividad, donde se mida la efectividad del artefacto, instrumento o herramienta tecnológica o mediación que sea utilizada. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar una relación directa con la propuesta anterior de los niveles, donde hablamos de integración, reorientación y evolución. Cuando hablamos de integración, hablábamos de aquella persona que lograba utilizar las tecnologías de la información dentro del aula de clase para compartir y transmitir información. Pero eso implica que dentro de ese compartir y transmitir información haga una planeación desde el diseño, desde la implementación, y que tenga la capacidad también de evaluar si esa estrategia o esa herramienta utilizada es pertinente para los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, desde los haceres y saberes, entonces se indaga si el docente o el maestro, cuando hablamos de la utilización de las TIC desde la dimensión pedagógica, las conoce, las utiliza y en su nivel más alto tiene la capacidad de transformar la utilización o el propósito inicial de esa herramienta o ese instrumento tecnológico.
Un ejemplo de ello podría ser eh, indagar si los docentes conocen qué es YouTube. Entonces nos van a decir, ah, sí, es una página para ver videos. ¿Usted la utiliza? Sí, claro, yo veo o descargo canciones o comparto canciones con mis estudiantes a través del correo, a través del WhatsApp. Eh, Descargo videos para proyectarlos en clase o proyecto videos directamente en clase desde YouTube. Ahora, la capacidad de transformar. Podríamos preguntarle al docente si ha construido videos, los ha publicado en YouTube y los ha compartido con sus estudiantes. Entonces, muy probablemente algunos no lo hayan realizado, otros no tengan los conocimientos. Entonces, ahí comenzamos a establecer el nivel de competencia que tiene el docente en el uso y apropiación de las TIC. Vamos a pasar a otro cuadro, a otro modelo propuesto también dentro de las lecturas. Este nos habla sobre las competencias y el desarrollo profesional docente. Aquí ya podemos evidenciar las diferentes dimensiones, no solamente la dimensión pedagógica de la que hablábamos en la diapositiva anterior, sino que vamos a encontrar eh, dimensiones las cuales abarcan el currículo, la evaluación, el mismo uso de las TIC, aspectos de organización y administración dentro de la institución y el aprendizaje propio del docente en torno a la utilización de las TIC en su saber. ¿Okay? Entonces tomemos un elemento, ya hablamos de la dimensión pedagógica, utilicemos la dimensión de las TIC. Vemos que en un primer nivel, que lo llaman alfabetización digital, nos pregunta por el nivel de conocimiento que tiene el docente en las herramientas básicas. Nosotros podríamos dividir estas herramientas básicas en herramientas informáticas y en herramientas ofimáticas. Dentro de las herramientas informáticas podríamos hablar de la utilización del computador eh, y de diversos elementos tecnológicos, el celular, las tablets, el video bin. Y a nivel ofimático, programas como Word, Excel, PowerPoint, los mismos programas para accesar a Internet, los famosos navegadores. Tenemos un nivel de profundización del conocimiento donde nos pregunta o indaga sobre herramientas complejas. En este sentido, herramientas que permitan construir material didáctico utilizando las TIC. Puede ser uno de los criterios o los indicadores para, para este segundo nivel. Entonces podríamos indagar si el profesor tiene la capacidad para crear páginas web, blog, videos, aplicaciones para celular y si en algún momento las utiliza o tiene el conocimiento de cómo se elaboran. Por último, tenemos un nivel de creación del conocimiento y nos habla de las herramientas omnipresentes. Esto quiere decir que el docente ha llegado a incorporar y apropiarse de las TIC, que las utiliza constantemente o podríamos decir a toda hora, desde cualquier artefacto o dispositivo tecnológico. O sea, podríamos decir un profesor de la modalidad a distancia eh, que no solamente utilice el computador para accesar a la plataforma, sino que utilice la aplicación Top para desde el celular interactuar con ustedes en el foro, en el chat de la modalidad. Y que aparte de eso les publique videos, les comparta grabaciones a través de la plataforma constantemente, que sea muy propositivo. Entonces ahí tendríamos ese último nivel. La siguiente propuesta, que en la asesoría presencial del día 22 de agosto con sus compañeros,
Eh, la analizábamos, es una propuesta también internacional que nos habla de los niveles de competencias para el desarrollo profesional docente. Nos plantean un nivel de explorador, un nivel integrador y un nivel innovador. Llegando en esta asesoría a considerar que cada uno de estos elementos a evaluar buscan evaluar es aquel docente profesional universitario y cómo los profesores universitarios implementan las TIC en el aula de clase. Entonces analicemos un poco. En el nivel explorador nos pregunta si utiliza las TIC para hacer registro y seguimiento de lo que vive y observa en su práctica, su contexto y en sus estudiantes. Un seguimiento normal, acompañado, sistematizado. Después nos pregunta a nivel integrador si lidera proyectos de investigación propia y con sus estudiantes. Nosotros podríamos decir de nuestra modalidad que, que lo hacemos, que los docentes lo hacen, porque semestre a semestre ustedes son acompañados por los docentes en un ejercicio investigativo que como fruto pues presenta el trabajo integrado final, que básicamente es un ejercicio investigativo colaborativo entre estudiantes y docente. Aspectos que de pronto no los vamos a encontrar dentro de la universidad en la modalidad presencial, donde si queremos una interacción de proyectos de investigación entre docentes y estudiantes, tendríamos que estar vinculados a un semillero de investigación. Por último, construye estrategias educativas innovadoras que influyen en la generación colectiva de conocimiento o construyen información colectiva de conocimiento. Sería un trabajo integral, un trabajo de aula, un proyecto pedagógico de aula que resulte realmente innovador y que cambie la práctica pedagógica no solamente del docente en formación, sino del docente en ejercicio. Entonces ahí encontraríamos un aspecto innovador. Puede ocurrir dentro de nuestra modalidad. Entonces, por estos aspectos hemos considerado que este cuadro nos permite evaluar no un docente eh, de educación inicial o de educación básica, sino que está pensado más para un docente universitario. Esta es una propuesta que nos presenta la UNESCO. Eh, ya para cerrar los ejemplos, encontramos el cual nos invita a hacernos una autoevaluación, hacer una reflexión a partir de unas preguntas para conocer nuestro nivel de apropiación de las TIC como maestros en formación. Entonces vamos a encontrar una serie de preguntas que nos permiten identificar en el nivel en que nos vamos a encontrar. La invitación es a que descarguen este cuadro y hagan un proceso reflexivo, respondan las preguntas y ubiquen su nivel de integración de las TIC a su hacer formativo y pedagógico. Por último, vamos a hablar sobre el instrumento de diagnóstico. Recordarles que en este primer momento de autoaprendizaje ustedes envían el borrador, ¿sí? La fase inicial del instrumento para ser analizado, ajustado y que más adelante ustedes puedan replicarlo en los diversos contextos. Siempre hemos hablado de instrumentos porque la idea es que ustedes propongan el tipo de instrumento que van a utilizar. Por ahora pues reciben orientaciones con respecto a los criterios de análisis que pueden tomar para construir dicho instrumento, pero ustedes pueden elaborar una lista de chequeo, una rejilla de verificación, una guía de observación y por qué no también un formato de encuesta, de entrevista que permita conocer o indagar sobre los saberes
tecnológicos que tiene cada uno de los maestros, los cuales ustedes van a focalizar. Espero que estas orientaciones les ayuden a continuar en su proceso de formación. Recuerden que tienen espacios como el foro en plataforma para inquietudes. Estaré muy pendiente. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hijo de madre, me quedó muy largo.